Buenas tardes, estimados participantes de la cátedra Análisis Político y Social, una cátedra interesante desde el punto de vista de lo que está aconteciendo mundialmente. En estos momentos hay muchas controversias por parte de algunas naciones, por su posición geográfica, por sus intereses económicos, por sus intereses políticos. Incluso el punto de vista de las relaciones internacionales que se están realizando a nivel mundial. No es menos cierto de que el panorama político mundial está siendo trastocado en los últimos días, producto de algunas decisiones de gobernantes de potencias y que de alguna manera hacen hincapié hacia acciones que derivan de alguna manera para intereses propios de sus naciones. Y por supuesto que las demás no se quedan atrás porque es la hegemonía mundial la que está en juego. Y por supuesto podemos ver cómo algunas naciones, como por el caso de Estados Unidos, la nueva llegada del presidente actual y cómo ha surgido una serie de opiniones desde el punto de vista del análisis político para poder llevar a cabo algunas determinaciones que esos gobernantes están realizando y que afectan de alguna manera otras naciones, como el caso de China, como el caso de India, como el caso del problema existente entre Rusia y Ucrania, el caso de Israel, Palestina y así otras naciones que han entrado en conflicto, pero que siempre Estados Unidos como potencia ha estado allí como un elemento interviniente para el movimiento mundial geopolítico. Quienes habla es el doctor Carlos Jaime. En la tarde de hoy pues estamos contemplando lo que es la materia de análisis geopolítico y social, una materia de por sí interesante donde, por supuesto, la geopolítica juega papel importante dentro de los escenarios y de cualquier nación. Todas las naciones manejan geopolítica, todas, todas, sin excepción. Sea isla, sea terreno firme, sea de América, sea de África, de Asia, de Europa, Oceanía, todas, todas, sin excepción, en el mapa político mundial, siempre la geopolítica juega un papel importante porque precisamente es a través de la geografía política, los estudios que se hacen a través de la historia y todo ese conglomerado casuístico espacial de los sucesos políticos que se han efectuado y que a futuro pues se tienen previsto también tener en cuenta porque hay que comprender, ¿verdad?, la situación de cómo trabaja cada nación, cuáles son sus potencialidades de cada nación. Esos gobernantes que que están en cada nación, por supuesto, manejan esos elementos que conforman la geopolítica. Ahora bien, es importante saber de que uno de los padres de la geopolítica fue precisamente Rudolf Kellen, quien también en 1916, a través de la obra Station List 4, él señala pues que existen factores geográficos que de alguna manera inciden en el desarrollo político y de todas las pruebas de todos los pueblos y los estados como tales. Entonces, esos estados donde convergen todas las políticas públicas, por supuesto, ellas son dinámicas. Yo lo decía en la clase pasada, que la geopolítica es dinámica, es evolutiva, hay un constante movimiento, ¿verdad? Y hay un constante desarrollo de estrategia que cada país, desde el punto de vista político, genera en ese escenario territorial,
porque de alguna manera la historia hace énfasis en ese desarrollo evolutivo y el Estado como tal debe manejar con cautela esas decisiones tomadas y ir realizando una evaluación de ellas para que ese gobierno que está en la actualidad sea un gobierno que maneje todo ese escenario de estrategias geopolíticas desde el punto de vista poblacional, territorial, militar incluso, para que pueda esa nación seguir adelante. Existen unos factores que conmueven el suelo político mundial y desde el punto de vista de estabilidad, esos territorios de alguna manera tienen algunos espacios donde hay elementos que afectan su desarrollo, como es el caso del clima. El clima a nivel mundial es uno de los factores geopolíticos de mayor incidencia en la territorialidad o en la geografía mundial de cada zona, de cada territorio, de cada región. El clima es un elemento que incide directamente contra lo que es la naturaleza, es decir, contra la producción de algunos países que son países agrícolas, países agropecuarios, y que el clima de alguna manera incide, es un factor importantísimo y por eso lo califican como estable, porque incide 100% sobre los espacios geográficos y paralelamente se le atribuye la incidencia a todo lo que tiene que ver con la población. Y por supuesto que la población como tal, de acuerdo a sus intereses, hace un desarrollo pues, de todo lo que es la producción y esa producción de alguna manera tiende a ser buena, regular o deficiente. Y las falencias de la producción de una nación es insidiada precisamente por el clima de forma directa. Hay otros factores que ya lo vamos a ver, pero ciertamente el clima es un elemento que afecta en un 98% a toda la población mundial. También es importante saber que la vialidad es otro de los factores políticos estables porque de alguna manera la vialidad en las poblaciones requieren pues esa libertad, ese libre tránsito e incluso el libre tránsito fronterizo, no solamente internamente dentro del país, sino desde el punto de vista de la intercomunicación con países fronterizos, donde de alguna manera las aduanas son el medio en la cual ellos sustentan pues, los aranceles para poder llevar a cabo las importaciones o las exportaciones, como quieran, para un país en producción y un país que genere no solamente productos agrícolas, sino todos aquellos productos que se generan dentro de una ciudad, dentro de una comunidad. Acá tenemos los factores geopolíticos sociales. Estos son de mayor incidencia. ¿Por qué? Porque es el hombre el que actúa, es el hombre quien es el elemento esencial, el que incide de alguna manera 100% sobre un territorio. ¿Por qué? Porque las poblaciones de alguna manera forman o se consolidan demográficamente en urbanismos, en poblaciones, en pueblos, en ciudades y en metrópolis. Entonces, ¿qué sucede? El hombre es quien hace la modificación de su territorio. Por supuesto, desde el punto de vista social, entonces hay quienes pueden tener una vivienda de mayor estabilidad, de mayor estatus, como otros no la pueden tener porque sus recursos no le alcanzan. Entonces, el hombre como tal
El hombre, el estatus de una sociedad precisamente se mide por la calidad de, el confort que tienen, del hábitat que tienen, donde se localizan. No es igual una familia que viva en una población, en una ciudad metropolitana, una ciudad élite, una ciudad capital, a un pueblo rural, a un pueblo aledaño, a un pueblo aislado, a un sitio o una localidad donde amerita, pues, o que amerita una serie de servicios que en su devenir son ausentes. Entonces, allí las poblaciones, en algunos países las califican por estatus. Caso Colombia, por ejemplo. Colombia tiene una clasificación de estatus para efectos de poder calificar las diferentes familias. Entonces, ellos le dan una ponderación, ¿ok? Lo califican, pues, en otras palabras. Y por supuesto que las poblaciones que se encuentran en confort, el hombre con su familia, el cabeza de hogar, que está en una población con su familia, está en un confort donde se siente bien, tiene una calidad de vida adecuada, tiene un poder adquisitivo estable, puede mantenerse en una demografía local por años. No así aquellos que su poder adquisitivo es limitado, es irrisorio y por supuesto buscan otros caminos para lograr una estabilidad económica y una estabilidad de vida, una estabilidad de calidad de vida para él como hombre de cabeza de casa y su familia. Hay otro de los elementos, otro factor que también, desde el punto de vista geopolítico, también incide en la parte social, que son los recursos. Lo que les comentaba, la estructura social, la estructura económica, la estructura política, son fundamentales dentro de una población. Los recursos, llámese todo aquello que el Estado produce a los fines de poder mantener una sociedad estable. Esos recursos, desde el punto de vista económicos, desde el punto de vista humanos, e incluso desde el punto de vista de las garantías que el Estado le puede dar a una sociedad para que pueda mantenerse dentro de ese territorio con los recursos de estabilidad social dentro de determinada región geográfica. Ahora bien, es importante decir que la estructura social dentro de una nación, dentro de un pueblo, es importante porque esa estructura social es fundamental. De acuerdo a los estatus o los estándares mundiales, una estructura social debe mantenerse con todos los servicios adecuados, con todos los estándares posibles para poderse mantener desde el punto de vista del confort y que obviamente el elemento económico es uno de los elementos fundamentales que son radicales para los efectos de poder mantenerse dentro de una sociedad estable. No obstante, en la parte política, en la parte de gobierno, los factores geopolíticos sociales, llámese población, recursos o estado de transición, son los que inciden de alguna manera para determinados sectores. En cuanto a la población, por supuesto que la parte de la demografía es sumamente importante porque ella de alguna manera incide pues, en un determinado territorio. No obstante, los recursos en la estructura social, económica, política de un país, pues también lo hacen, son incidenciales dentro de un territorio, porque de allí pues cada país tiene ese devenir del desarrollo de cada una de sus acciones a los efectos de poder mantenerse como un gobierno estable. Los gobiernos de transición son algunos de los que han también hecho incidencia dentro de los territorios porque no hay una continuación de esas actividades que se han desarrollado, esos decretos, esas actividades
que se han generado y que se han iniciado, pero algunos no lo logran terminar. Bueno, por algunos recelos desde el punto de vista de ideologías. Existen también otros elementos que se denominan sujetos geopolíticos. Es importante saber que el conocimiento del contexto geopolítico como concepto es importantísimo porque yo les comentaba pues el concepto que había generado Rudolf Skellen, donde él en su obra Station Leadford, 1916, donde él señala pues la influencia de esos factores geopolíticos dentro del territorio, dentro de una zona, dentro de unos pueblos, que son los que inciden de alguna manera en el desarrollo de los estados. También les había comentado que la parte de los recursos, hay un elemento que son los tecnológicos, que hoy día pues han sido uno de los factores que mayor incidencia ha tenido, porque hay países que están interesados pues en lograr, en la búsqueda de esos minerales raros para poder construir su tecnología de desarrollo y por supuesto avanzar sobre lo que se llama la ciencia y la tecnología dentro del aparato productivo que ellos realizan. Entonces es importante el conocimiento de la geopolítica como tal, el empoderamiento pues de su concepto, porque es importante que el estudiante, el profesional, conozca toda esa proyección que tiene la geopolítica a nivel mundial y que son ellos precisamente desde el punto de vista jurídico que en el derecho internacional se toman algunas decisiones, algunos convenios, algunos tratados, algunos protocolos que se generan producto pues desde el punto de vista económico, político, social, para que a nivel mundial se sustenten esos estados, esos gobiernos a los cuales se deben. Eh, no escapa de ello, pues por supuesto, lo que es la terminología de la gerencia, por ejemplo, el caso de una gerencia efectiva, como lo dice Peter Drucker, se requiere precisamente muchos aspectos, muchos elementos que fortalecen el desarrollo de una gerencia dentro de un pueblo, dentro de una nación. Perdón. También el liderazgo es fundamental porque el liderazgo de alguna manera hace énfasis en esa fortaleza que los pueblos tienen para hacer seguimiento a las políticas públicas de un Estado. Y por supuesto que la geopolítica desde el punto de vista del poder público, o sea, es decir, el Estado-Nación, es el responsable de seguir adelante todo aquellos aspectos que motivan a una nación a ser potencia o estar en desarrollo. Y por supuesto que acá el Estado-Nación no debe estar divorciado de las mejores relaciones internacionales con otros pueblos. Hemos entrado nosotros a través de los BRIC a hacer, por ejemplo, un bosquejo de lo que es el panorama de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, porque los BRIC ha hecho, historia desde el punto de vista geopolítico a nivel de las regiones. Por América, por supuesto, tenemos a Brasil, ¿verdad? Tenemos a Europa, tenemos Rusia, tenemos a India, por África, tenemos en Asia China, Sudáfrica también está metido allí, ¿verdad? Entonces son países que de alguna manera de sus regiones hacen fortalezas para trabajar. ¿Qué trabajan los BRICS? Los BRICS trabajan los recursos naturales energéticos, ¿verdad? A los fines de poder llevar cada uno de estos países, llevar a cabo el desarrollo de sus recursos naturales y energéticos para poder avanzar desde el punto de vista de sus pueblos y poder tener una posición geoestratégica, si así se llamase, ¿verdad? Porque es un actor geopolítico. La posición geoestratégica es fundamental
porque de alguna manera las posiciones geoestratégicas que tiene cada nación colidan con las relaciones políticas y económicas que tengan con sus vecinos. Y así, por supuesto, esa incidencia de esas relaciones que han en la actualidad, hoy día, en el 2025, como los BRICS están en esa disputa, lo que es China y Rusia, con Estados Unidos. Entonces buscan siempre las mejores relaciones políticas y económicas que puedan tenerse para poder sustentarse en el tiempo. Ciertamente los BRICS han hecho un impacto en el orden multipolar y ayuda pues a mantenerse todos aquellos que sean aliados de los BRICS para poder sustentar todo ese desarrollo de recursos. También los factores geopolíticos, como yo les comentaba, lo que es la demografía y recursos, son variables porque estudian lo que son las áreas estratégicas y recursos naturales. El impacto territorial busca también la ubicación geográfica, porque les comentaba pues que la ubicación geográfica desde el punto de vista geopolítico es dinámica. Dinámica desde el punto de vista político y económico. Un país debe tener de alguna manera las mejores relaciones internacionales para poder exportar o para poder importar recursos con otros vecinos o con países aliados desde el punto de vista de algún convenio comercial que se tenga. Les había dicho que el clima y la seguridad son también factores geopolíticos que inciden dentro del desarrollo y también para la seguridad de Estado, para la seguridad alimentaria, para la seguridad energética, incluso para la seguridad militar. Entonces, el clima y la seguridad son dos elementos fundamentales que inciden dentro de un espacio geopolítico. Y ciertamente el análisis desde el punto de vista educativo, como son ustedes que están trabajando y estudian, son profesores, son docentes universitarios, donde el ámbito educativo también incide desde el punto de vista geopolítico, porque allí se estudian todo ese análisis de estrategias educativas, didácticas, que pudiesen dar cabida a los mejores profesionales, a una mejor educación. Por supuesto que el elemento jurídico no escapa de ello, porque el elemento jurídico también es parte fundamental en el derecho, sobre todo en el derecho internacional, para que tengan a bien los países tener ese intercambio y poder manejar desde el punto de vista del marco jurídico todo lo que tiene que ver con la soberanía y los desafíos globales que se generen. En caso de la educación, en el aspecto educativo, es importante manejar lo que es la identidad nacional y desarrollo de la soberanía, porque ese desarrollo soberano le va a dar la sustentabilidad o la sostenibilidad de ese país desde el punto de vista de los recursos económicos. No obstante, cuando hablamos desde el punto de vista de la gerencia, ya el ámbito cambia porque allí se manejan recursos y hombres, o sea, el capital humano, y por supuesto trabaja en la estabilidad interna en el ámbito internacional. Por eso es que es importante todos estos elementos que conjugan un desarrollo geopolítico de Estado, porque todos ellos, todos esos factores inciden dentro de su propio desarrollo. Entonces, en resumidas cuentas, hay el concepto geopolítico, que es un concepto del estudio de la geografía política de una nación y que siempre va a estar sujeto a unos factores estables, a unos factores sociales que van a incidir dentro de ese ámbito territorial o geográfico, y que uno de los elementos fundamentales para poder mantenerse esa nación en un estatus de confort, en un estatus de calidad de vida, obviamente que son las mejores relaciones internacionales que tenga ese país, las mejores acciones diplomáticas que puedan desarrollarse en cada uno de los estados-nación. No obstante, lo que son los elementos que constituyen un estado-nación, población, territorio y gobierno,
Constituye, por supuesto, elementos que van a fortalecer de alguna manera el poder público de un Estado para poder desarrollar esas estrategias o esas políticas públicas desde el punto de vista geopolítico para que ese Estado-nación tenga una estabilidad, bien sea una estabilidad jurídica, una estabilidad económica, una estabilidad gerencial. Eh, el manejo de los recursos en el punto de vista social, el manejo de la población, desde el punto de vista social y el manejo del estado de transición que muchas veces inciden en ese mundo geopolítico, es importante manejar que la demografía es un elemento fundamental y que hoy por hoy hay países donde el elemento migración ha sido bastante arduo, se ha visto como países, como el caso de Venezuela, que ha tenido una serie una cantidad bastante numérica de ciudadanos que han emigrado, que se han ido de sus países bases, de sus países que los vieron nacer, crecer y desarrollar, y que de alguna manera no lograron conseguir estabilidad económica, estabilidad, un confort de calidad de vida un poder adquisitivo irrisorio, se puede decir, han ido a otras latitudes a buscar mejores campos para poderse sostener. Ciertamente, desde el punto de vista geopolítico, la población debe estar de alguna manera en confort, debe estar sostenible en el tiempo, sustentada en las mejores políticas del Estado y por supuesto que el manejo de los recursos, bien sea recursos naturales o recursos tecnológicos, puedan ellos mantenerse en el tiempo. Eh, es un, es un, eh, es un grito que ruge a los mejores momentos de aquellos ciudadanos que no logran conseguir estabilidad económica, que no logran conseguir ese confort, esa estabilidad de vida o esa calidad de vida en un determinado territorio, pero es producto de a veces de las políticas públicas de un Estado que conlleva a dar pasos a veces equivocados, fuera de orden, fuera de las mejores relaciones internacionales con los demás países y por supuesto que el elemento de mayor, el débil jurídico en todo caso, viene siendo precisamente los ciudadanos, pueblo, la comunidad, las sociedades en determinados rincones de los países a los cuales pues, están sujetos estos connacionales. En otras palabras, en el mundo geopolítico mundial ha habido en la actualidad muchos intereses, tanto económicos, políticos y sociales. Es un elemento que se está viendo en la actualidad cómo los países buscan ir más allá a sobreponerse sobre otros territorios para lograr los mejores intereses económicos, los mejores intereses políticos y sociales para mantenerse ellos para su mejor bienestar, no importándole la estabilidad de los demás. Bueno, estimados participantes, un honor compartir con ustedes estos momentos de saberes, entendiendo de que ustedes tienen por allí unas actividades pendientes, unas actividades desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el manejo de la geopolítica y los PRIT, que es un primer trabajo que tienen por allí, tienen los factores geopolíticos que van a manejar en otro trabajo, y lo que tiene que ver con el análisis educativo, jurídico y gerencial desde el punto de vista geopolítico para poder llevar a cabo lo que tiene que ver con el marco educativo, con el marco jurídico, con el marco gerencial, que con ello cerramos en la próxima clase, en la próxima actividad síncrona, poder determinar cuáles son esos factores y ir más allá de lo que hemos hablado el día de hoy y profundizar, incluso con autores y con ejemplos de cómo es el comportamiento actual de la geopolítica en cada uno de los continentes, tanto en América como en Europa, como en Asia,
como en África y Oceanía, cómo se está trabajando la geopolítica en cada uno de esos continentes, cómo hay países que están manejándose en cada una de las regiones del mundo y cómo han incidido desde el punto de vista de lo jurídico, de lo educativo, de lo gerencial, y que cómo de alguna manera los factores estables, los factores sociales son incidenciales dentro del desarrollo de un país. Hasta luego, nos vemos la próxima tarde.